Listo, perfecto. Bueno, cuando terminemos me la va. Bueno, ¿y cómo hacemos? Empecemos. Ahí ¿Está todavía no habilitado ya pruebo, esto? no sé si... Ahí estás. Ahí estoy. Ah, aquí. Hola, ahí se escucha. Bueno, Hola. bueno Sí. los invitamos a que tomen asiento, que no se pierdan este que es el último panel del día y que, sin desmerecer a los anteriores, va a ser el mejor. Sí, sin ninguna Y algún duda. estímulo tenemos que generar porque, dada la hora y que estamos desde muy temprano y que realmente son muy difíciles de superar todas las exposiciones anteriores, pero bueno, tenemos un enorme desafío por delante, que es este panel sobre igualdad, diversidad y conciliación. Los disertantes, los ponentes van a ser Miguel Arias Maduro, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Marga Cerro González, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española, Carmen Consuegra, presidente del Colegio Colombiano de Juristas, y Juan Ramón Montero Esteves, abogado. Así lo he puesto aquí. Me iban a proyectar acá para irlos presentando en el orden que iban a hacer las exposiciones. Sí, pero acá... Todavía no han salido. Aquí tenemos. Bueno, el primer expositor va a ser Miguel Arias Maduro, que es el presidente, como decíamos, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, abogado en ejercicio desde 1985 y notario en Costa Rica con más de 3 décadas al servicio del derecho, la docencia y de la colegiación. Está formado en la Escuela Libre del Derecho, graduado summa cum laude con la corona académica, con especializaciones en Derecho Notarial y Registral, Derecho Comercial, Mediación y Arbitraje. Tiene una maestría en Arbitraje Internacional de la Universidad de La Rioja, coordinador de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Colegio de Abogados durante varios periodos, promoviendo espacios de diálogo, formación y conciliación. Y es docente universitario por más de 35 años. Así que los dejamos con el primer ponente, Miguel Arias Maduro, allá tiene el tiempo, así no tengo que asumir funciones policiales y avisarle cuando estemos por terminar. Bueno, muchas gracias a los que se quedaron y a los que se fueron, pobres de ellos. Ahora que nuestro moderador empezó la presentación, creo que en el tema de igualdad debo citar algo que es muy importante. Nuestro colegio se llama Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Eso fue hace unos 15 años que un grupo teníamos una presidenta mujer y ella promovió la modificación para que se le cambiara el nombre y fuera Abogados y Abogadas. Hay gente que no le gusta, hay otros que ya nos acostumbramos a ese nombre tan largo. Voy a empezar con una frase que es no solamente retórica, que no es retórica, sino profundamente jurídica y profundamente política. No existe justicia posible sin igualdad sustantiva. Y no existe igualdad sustantiva sin una revisión crítica de las herramientas que utilizamos para resolver los conflictos. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el derecho era neutral, que bastaba aplicar la norma, que la igualdad consistía en tratar igual a quienes son iguales. Hoy sabemos, y lo sabemos con evidencia, con teoría y con jurisprudencia, que esa visión es insuficiente. Catherine McKinnon nos lo advirtió con claridad. El derecho ha sido históricamente construido desde una mirada androcéntrica. Varón como centro, medida de todas las cosas. Alda Facio, una costarricense, lo profundizó diciendo la igualdad formal ignora que las personas no parten de las mismas condiciones. Y Carol Smart nos recordó que el derecho no solo regula la realidad, sino que también la produce. Si aceptamos estas 3 premisas, entonces debemos aceptar también la consecuencia. Nuestras decisiones pueden reproducir desigualdades o pueden transformarlas. Hoy la igualdad ya no es un principio decorativo, es un derecho fundamental, transversal, estructural y exigible. El derecho internacional, especialmente la CEDAW, nos obliga a combatir no solo la discriminación directa, sino también la discriminación por efectos y la discriminación estructural. ¿Qué entendemos por discriminación estructural?
aquella que no depende de actos individuales de prejuicio, sino que se encuentra inserta en las instituciones, normas, prácticas sociales, cultura y relaciones de poder de una sociedad. La discriminación estructural no opera de manera aislada, es sistémica, persistente y reproducida por el funcionamiento ordinario del Estado y de la sociedad. En otras palabras, no se necesita intención discriminatoria para producir desigualdad estructural. Basta con mantener el sistema tal como está. En Costa Rica, esas interpretaciones que determinan la igualdad como un derecho fundamental no son soft law. La Sala Constitucional las reconoce como hard law, esto es, obligatorias, vinculantes y forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, la transversalidad de la igualdad implica 3 tareas ineludibles. Primero, incorporar perspectiva de género en la interpretación judicial. Segundo, revisar críticamente instituciones jurídicas que reproducen desigualdades. Y tercero, adoptar medidas transformadoras que corrijan las brechas históricas. No es opcional, es un mandato jurídico. Por tanto, debemos ver lo que antes no veíamos. No es lo mismo ser mujer que ser mujer migrante, a propósito del último panel. No es lo mismo que ser mujer indígena, que ser mujer con discapacidad, que ser mujer privada de libertad o mujer trans, mujer en pobreza o mujer sometida a un ciclo de violencia doméstica. Las recomendaciones generales 25 a 35 del Comité CEDAW lo desarrollan con precisión y la Corte Interamericana lo ha consolidado en campos emblemáticos como Campo Algodonero, Atenco y Vicky Hernández. El caso del Campo Algodonero fue la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a México por ser negligente en la tramitación de los casos de 3 mujeres que fueron asesinadas. La conclusión es inequívoca. La discriminación contra las mujeres es estructural y el Estado tiene una obligación reforzada de combatirla. Les cuento una anécdota. Hace 3 días estaba en Colombia, en la ciudad de Zipaquirá, bajando a la Catedral de Sal, que está a 180 metros bajo la montaña. Dentro del tour, dice el guía, en este proyecto solo trabajó una mujer. Proyecto para diseñar y crear son 14 estaciones. En la Catedral de Sal son 14 estaciones, no son 12. Posteriormente yo me acerqué al guía y le dije, ¿cuántas personas en total trabajaron en este proyecto? Y me dijo 130. De esas 130, una mujer. Y esto ocurrió a finales de los años 90. Me llamó la atención a propósito de lo que tenía que hablar acá. Por eso quise traerlo a colación, porque ahí hay discriminaciones estructurales, que permitir solo una mujer que trabaje en un proyecto de esa envergadura, y si tienen la oportunidad de visitar la Catedral de Sal, háganlo. La igualdad no es solo un derecho individual, es una condición de legitimidad del sistema judicial. La Corte Interamericana ha sido contundente. Sin acceso real, efectivo y libre de estereotipos, no hay justicia. Y sin justicia, no hay democracia. Ya lo vimos en los paneles de la mañana, cómo el tema de la democracia está siendo atacado fuertemente. La Corte Interamericana, en su informe sobre acceso de justicia de mujeres víctimas, estoy viendo el tiempo, de violencia, lo dijo sin eufemismos. Nuestros sistemas judiciales presentan fallas estructurales. Persiste la impunidad, la revictimización, la falta de diligencia y las barreras de acceso. Cuando usted pone a una víctima a contar 2, 3, 4, 5 veces su misma historia, la está revictimizando. Esto no es un problema de un país, es un problema de toda la región. Así, entrando a la conciliación, podemos decir que es una herramienta valiosa, pero no es neutral.
La conciliación es útil, es eficiente, descongestiona, acerca soluciones y en muchos casos es la mejor vía. Pero, y este pero es fundamental, la conciliación no es neutral. Tamar Pitch nos advierte que los mecanismos alternativos pueden privatizar conflictos que son estructurales. Marcela Lagarde nos recuerda que la violencia contra las mujeres no es un conflicto privado entre partes iguales. Y McKinnon nos enseña que cuando existe dominación estructural, el consentimiento pierde su significado auténtico. Podemos afirmar, en consonancia con la Corte Interamericana, que no todo conflicto es conciliable. ¿Por qué? Porque cuando hay violencia, cuando hay subordinación, cuando hay relaciones de poder profundamente asimétricas, no hay conciliación, no debe haber conciliación. La conciliación es legítima solo si contribuye a la igualdad. Si la socava, el resultado deja de ser justicia por la simetría que presenta. Así, el conciliador, en mi país conciliador y mediador son sinónimos. El conciliador debe permanecer atento para detectar, esta es una función muy importante, cualquier diferencia estructural y eliminarla o dar por terminada la audiencia de conciliación en el caso de que detecte alguna de estas situaciones de discriminación estructural. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente ODS 5 y ODS 16, nos exigen construir sistemas de justicia inclusivos, accesibles y libres de discriminación. No son declaraciones simbólicas, son compromisos jurídicos, son obligaciones estatales y son sobre todo un llamado ético a transformar nuestras instituciones. La igualdad no se garantiza sola, no se garantiza con discursos, no se garantiza con leyes que no se aplican. La igualdad se garantiza con decisiones, con criterios, con prácticas, con valentía institucional, como el caso del juez que no se arrodilla, como lo mencionaron en la mañana. Nuestro desafío es juzgar con perspectiva de género, identificar relaciones de poder en cada conflicto, evitar estereotipos en nuestras resoluciones y garantizar acceso real a la justicia. Y se me fue el tiempo. Y la última frase, utilizar la conciliación con rigor, con responsabilidad y con conciencia, porque la conciliación puede ser una herramienta de paz o puede ser una herramienta de impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Casi riguroso con el tiempo, medido. Bueno, en segundo lugar va a ser ponente Marga Cerro González, presidenta de la comisión, habíamos dicho, de Comisión de Igualdad de la Abogacía Española, vicesecretaria general del Consejo General de la Abogacía, decana del Colegio de Abogados de Talavera de Reina desde 2014, consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad, consejera del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, licenciada en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Departamento Jurídico Procesal de Data Control Asesores, profesora de Deontología del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía. Sus 10 minutos, Marga. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría empezar dando las gracias a la UIVA por estar aquí, por haber hecho este congreso y además haber contado conmigo y poder participar aquí. Estoy encantada y además estar rodeada de las personas que están conmigo en la mesa. Estaba pensando por qué había bajado el público asistente y tengo dos opciones. La primera, que Madrid es fantástica, Astigue la Gran Vía, Fuencarral, etcétera, o que el tema de igualdad, diversidad y conciliación no les atraía mucho. Me quedo con la primera, ¿vale? Para empezar bien. Vamos a pensar que es la primera, sí. Pero les agradezco muchísimo a quienes os habéis quedado con nosotros que queráis compartir este ratito. Yo voy a centrar un poco lo que sería el tema desde mi propia perspectiva, con cosas que quiero compartir con ustedes y reflexionar, y luego ya en el debate podemos ampliar. Yo creo sinceramente que la igualdad no es una cuestión de estética o de imagen, que está muy de moda, ¿no? Hay que ser iguales, hay que tener paridad en las mesas, tenemos que ser hombres y mujeres. Bien, no solamente es una cuestión, yo creo, de imagen o cuestión estética,
que a veces creo que solamente es eso, pero no debe serlo. Yo creo que además nosotros, y como operadores jurídicos, tenemos una responsabilidad que va más allá de esa estética y de esa imagen, porque a la vez reflejamos a una sociedad y somos muchos para reflejarla. Entonces, creo que es una cuestión que la tenemos como responsabilidad y no como cuestión de imagen, sino una cuestión de exigencia para nosotros. ¿Cuál es el primer paso que creo que hay que dar o que debemos dar para que terminemos o no hablemos de igualdad? Pues que creo que tenemos que partir de la base de que sí que existe la desigualdad. Porque últimamente, no, esto ya no existe, ya se ha conseguido, hay igualdad real, esto ya está. No, no hay igualdad real, que sí igualdad formal. Con lo cual, el primer paso es que sí que existe una desigualdad, y sabiendo que hay un problema, diagnosticando que hay un problema, pues igual lo podemos solventar. En la presentación de la primera mesa se hablaba muchísimo del Estado de Derecho y hablábamos de los derechos fundamentales. Pues bien, la igualdad es un derecho fundamental. Hay que llegar a ella y es fundamental que lleguemos a ella. Hay una frase que me ha gustado mucho, que he leído, lo que pasa es que no recuerdo dónde la he leído, con lo cual no puedo atribuir la autoría a quién es, pero me ha gustado, y es que dice que los operadores jurídicos somos los arquitectos de las garantías democráticas. Y he pensado, jolín, qué importantes somos. Somos arquitectos de esas garantías democráticas que son fundamentales para la ciudadanía. Luego he pensado que sería importante, y lo decía yo, creo que lo decías tú, que la igualdad es un tema ya transversal, y es cierto. Luego he pensado qué leyes os podía decir que existen en España que para mí han sido hitos en temas de igualdad. La primera que traigo a colación es la Ley 3/2007, que aunque no estemos muy hoy en día hablando de Zapatero, que suena un poco así, pero fue en el gobierno de Zapatero cuando se aprobó esta ley, y además fue el primer gobierno que sí que empezó en temas de igualdad y su propio gobierno intentó que fuera en este tema paritario. Vamos a reconocerle lo que hizo. El resto ya no toco, no hablo de él. Y luego, ¿por qué fue importante esta ley? Porque recogió obligaciones. Yo discutiendo con esta ley decía, no se implementa porque no existe la sanción. Muchas veces la ley, aunque sea fantástica y maravillosa, si no sancionas para que se cumpla, se queda en papel mojado, como se dice, entonces es maravillosa, pero no la pones en práctica. Pero, sin embargo, sí que hizo que la igualdad fuera un principio estructural del Estado de Derecho, es decir, que el Gobierno y el Estado español tuviera la igualdad como transversal y como fuera y principal. Y luego también integró la perspectiva de género, que también me parece un tema muy interesante, el lenguaje inclusivo, que luego podemos... El lenguaje inclusivo tiene debate para aburrir, mucho debate. Y, sobre todo, lo que sí que implementó fueron medidas positivas para que se alcanzara esa igualdad. Y luego, como soy abogada y estoy en el Consejo General de la Abogacía, nuestro propio estatuto. Nuestro propio estatuto tiene, creo recordar, en el artículo 97, obliga al Consejo, precisamente le mandata, para en temas de conciliación y en temas de igualdad, que las lleve a cabo y que sea una realidad, es decir, que se pueda conciliar y que sea una realidad la igualdad. Y luego veremos que yo creo que lo está consiguiendo y ha avanzado mucho precisamente en ese mandato. Y también obliga a todos los estatutos de todos los colegios de la abogacía a que se adapten a este estatuto general nuestro. Y muchos modificaron, como en Costa Rica, al colegio, en este caso de la abogacía. Casi todos los colegios que hemos cambiado la denominación somos colegio de la abogacía, que lo recoge en nuestro estatuto. Tenemos un colegio que es de abogados y abogadas, pero no todos, ni al 100%, han cambiado la denominación. Bueno, seguimos ahí, avanzamos y posiblemente llegará un momento en que cambiarán. Y por último tenemos una ley muy novedosa, por así decirlo, porque es muy jovencita, es del 24, que la llamamos la Ley de Paridad, y es otro avance más en los temas de igualdad. Y lo importante de esta ley es que afecta a los colegios profesionales, es decir, a nuestras propias organizaciones, y como fundamental tiene el tema de la paridad en lo que podríamos llamar los porcentajes. Se marca los porcentajes de 60-40. El sexo menos representado tiene que tener el 40 y no puede bajar de ese porcentaje. Cuestiones importantes que tiene esta ley que afecta a los colegios, eso. Y lo que pasa es que nuestras organizaciones son muy complejas. No tenemos listas cerradas cuando nos presentamos a los órganos de dirección de los colegios, sino que accedemos a cargos. Tú no puedes... ¿De qué manera arbitras que los que se presenten llegues a una paridad? Puede ser que se dé el 80% mujeres y el 20% hombres, porque los quienes han presentado han conseguido eso. Sí que es verdad que cuando son listas sí que están obligados a este porcentaje. Y luego, muy importante, porque dice la ley, vamos a ver, los colegios que no lleguen a ese porcentaje
pues que haga una memoria anual, que nos digan por qué no llegan, qué han hecho para conseguirlo. También es importante que tú reflexiones sobre eso y no te quedes en decir, no lo he conseguido y ya está. No, mira a ver por qué no lo has conseguido, por qué no consigues que mujeres quieran estar en los órganos de dirección. Y entonces a lo mejor podrás hacer que sea atractivo para ellas el hecho de formar parte de los órganos de dirección de los colegios. Una cosa que me sentó un poco mal es que esta ley marcaba el 2026, es decir, este año, como reto para que esto empezara a funcionar y los colegios hiciéramos esto. Pero no se sabe por qué. Hemos pasado al 29. Cuando se aprobó, pasó del 26 al 2029. Bueno, pues habrá que esperar unos poquitos años más, pero intentaremos que así sea. Y luego también me gustaría trasladaros lo que yo he llamado un poco radiografía de la abogacía, que sería, porque los datos, yo que soy de letras puras, a mí el dato estadístico y los números no me gustan, pero he descubierto que son objetivos, es decir, que están ahí, que en teoría no mienten, sí pueden engañarte, pero no mienten. Entonces, me ha parecido interesante trasladar determinados datos para que todos podamos ver cómo estamos, ¿vale? En nuestra profesión, el 51% ahora mismo son hombres y el resto, casi el 48%, mujeres. Bien es cierto que si vamos avanzando, cada vez la gente que se incorpora son más mujeres que hombres. Eso es lógico, porque en nuestra carrera son muchas más las mujeres que acceden a la carrera y terminan la carrera que los hombres, con lo cual llegará un momento en que posiblemente el porcentaje sea eso, y en edades menores sí que lo es. Y luego, en el turno de oficio, que sabéis que en España tenemos un turno de oficio específico para que todo el mundo pueda acceder a la justicia, son 40.000 los profesionales que estamos en el turno de oficio, 51% hombres y 49% mujeres. Sin embargo, si me voy a turnos especiales, por ejemplo, violencia de género o extranjería, las mujeres son el 54%. Es un pequeño porcentaje, pero son más mujeres. Si ahora nos miramos al ombligo y vemos cómo estamos en los órganos de dirección de los colegios, hay 902 miembros en las juntas directivas de los colegios. Ahora mismo el 48% son mujeres, el 52% son hombres. Es verdad que este porcentaje varía de 1 o 2 dependiendo de cómo van variando las juntas de gobierno que acceden, pero estamos en esos porcentajes. Pero mirad, el 17% de los colegios tienen paridad absoluta, 50-50, el 23% de los colegios tienen representación femenina por encima del 50%, 43 colegios es más el porcentaje de hombres que de mujeres, pero hay 16 colegios que no alcanzan ahora mismo ese porcentaje del 40% que debe tener. Es cierto que es un logro histórico que haya mujeres en todos los colegios, porque hemos tenido épocas y juntas de gobierno en las que no había ninguna representación de mujeres en las juntas de gobierno, con lo cual ahora sí que lo tenemos. Pero si desgranamos el dato ese que digo que no miente, que es lo que dice, pues vemos los cargos. Las secretarias son el 48% mujeres en los colegios. Los vicedecanatos, el 39%. Tesorería, 28%. Hablamos de números, cosa de hombres. Bueno, decanos, es verdad que en el 2016 éramos 11 decanas y ahora tengo que decir con evidente orgullo que en el 2026 somos 28 decanas. Pero vamos a hacer la lectura de este dato. El 66% de los colegios tienen liderazgos masculinos. Los datos siempre tienen una parte que veis ahí. Bien. Y luego, si esto lo avanzamos, antes ya para cerrar, en la cuestión de los grandes despachos, solamente el 33% llegan a ser socias. Sin embargo, los que son los abogados de base, por así decirlo, son mujeres. Esto es o el efecto pirámide o el efecto tijera, me da igual que cómo lo llamamos. En la base hay mujeres, según vamos subiendo, va habiendo menos mujeres y más hombres. Con lo cual, y luego voy a cerrar con un dato, si me permites, para terminar, que nuestro presidente ha dado y que vamos a la cuestión crematística, el dinero. Los estudios que hay es que si las mujeres estuviéramos en el ámbito laboral como debemos estar representados y con las posibilidades que tenemos, en España el Producto Interior Bruto subiría un 17%. Y eso significa 255.000 millones. Venga, vamos a hacerlo aunque sea por dinero. No, es una broma. Pero sí que me gustaría pensar que foros como estos lo que nos permite es debatir, reflexionar, que es lo importante, y cierro con una frase. La igualdad es, en esencia, que es parecida a la que tú comentabas, una cuestión de justicia. Somos abogados y abogadas, así que venga, ahí para ello. Nada más, gracias. Muchas gracias, Marga. Bueno, muy bien con el tiempo, venimos
Ahora va a ser el turno de Carmen Consuegra, que es abogada de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Privado Económico con énfasis en Comercial y Financiero en la Universidad Nacional. También es especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca de aquí de España. Conciliadora en Derecho del Club de Abogados, magíster en Ciencias Políticas con énfasis en paz e integración de los pueblos de la Universidad de Salerno en Italia, fundadora y presidente del Colegio Colombiano de Juristas, actualmente vicepresidente por Colombia en la UIVA y miembro activo de diversas organizaciones internacionales como Mujeres Líderes con sede en España, consultora externa en entidades públicas y privadas y socia fundadora del despacho Consuegra Asociados Abogados Consultores. Bueno, Carmen. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad tan especial en los 50 años de la UIVA. Hoy estaba recordando con una de mis colegas que hace 20 años llegué a la UIVA en el Congreso de Panamá 2006, exactamente, y ha sido un enorme placer estar representando un gremio de abogados en un país tan difícil como el nuestro, que no tiene colegiación, que hemos estado en una lucha histórica por lograr una colegiación compulsoria, y cuando vamos a entrar a hablar en este espacio de reflexión sobre igualdad, diversidad y conciliación, creo que el primer hito que tenemos que tocar es: no hay igualdad en Colombia mientras no exista una colegiación, mientras los abogados no podamos ser juzgados por pares, mientras no podamos acudir a un tribunal integrado por colegas como existen en otros países del mundo. Reflexionar sobre la igualdad, la diversidad y la conciliación son temas que hoy ocupan un lugar central, no solamente en los debates sociales, políticos y laborales, sino que ocupan un nivel a nivel global y en especial en Colombia, porque implica abordar necesidades estructurales y brechas sociales que aún no han sido superadas. Significa reflexionar. Es que no me está como funcionando. Perdón, y eso que estoy haciendo significa reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, sobre las oportunidades que tenemos como ciudadanos y en especial como profesionales en ejercicio y presidir los colegios de abogados, sobre cómo han respondido las instituciones, en especial en Colombia, un país que, como todos saben, históricamente ha sufrido un conflicto armado que, si bien se suscribió un acuerdo de paz, ahora estamos viviendo un momento importante frente a todavía una serie de grupos al margen de la ley que se mantienen por fuera de este acuerdo que fue firmado en el 2016, desigualdades históricas y estructurales que todavía persisten. Estos debates nos llevan precisamente a profundizar dónde se encuentran esas brechas económicas y en especial en el caso de Colombia las encontramos en el territorio. Colombia es un país de territorios, tenemos 32 departamentos, un país muy diverso, un país con etnias, un país que reconoce los grupos afroindígenas, afroamericanos, que reconoce también el pueblo rum, un país que efectivamente, si bien se ha esforzado por manejar una serie de políticas públicas y en especial introducir una normativa que vaya orientada a combatir la discriminación y a promover la equidad, como decían mis compañeros precedentes de panel, hoy podemos hablar que esa igualdad formal no se traduce en una igualdad real. Y ello lo vemos incluso no solamente en la igualdad de género en el mercado laboral. Tenemos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística que me he permitido traerles en el día de hoy, donde en el 2025 la tasa de desempleo de las mujeres continúa siendo superior a la de los hombres. Hoy en día hablamos de que en el 2025 el desempleo masculino llegó al 8%, mientras que el femenino rondaba el 12%. Es decir, se evidencia la brecha aún persiste. Además de esta participación laboral femenina que está condicionada por la distribución no solo de las tareas de cuidado y del hogar que tienen que desempeñar las mujeres, ese doble rol que es salir a ejercer la profesión, a trabajar, pero también dedicar un promedio de cuidado más o menos distribuido en más de 7 horas diarias que deben compaginar con una jornada laboral que en Colombia, si bien ha sido con la legislación expedida en los últimos años, ha sido reducida gradualmente. Encontramos una reducción desde el año 2023 para acá. Todavía esta situación les afecta constantemente a las mujeres en cuanto a sus oportunidades de empleo, en cuanto a la autonomía económica, la trayectoria profesional
Y esa desigualdad se ve que no solamente afecta a las mujeres, sino que pega también a los diferentes grupos sociales. Vemos que la población afrocolombiana e indígena en Colombia todavía es la que mayor índice de pobreza tiene, la mayoría de exclusión social. Según las cifras oficiales, la pobreza multidimensional afecta de manera más intensa a ciertos territorios como La Guajira, como el Chocó, y algunos departamentos de la Amazonía todavía se encuentran así. Encontramos también que las personas con discapacidad, si bien tenemos una ley que es una ley reciente que facilita y promueve las empresas que emplean y dan empleo a los discapacitados, todavía encontramos que hay muchas dificultades para acceder al empleo formal, a la educación superior, hay mucha discriminación a la población LGTBI, se continúa presentando mucha violencia de género al interior de los espacios laborales y sociales. ¿Esto qué hace? Esto muestra en últimas que la desigualdad sigue siendo un problema estructural del país. Para integrar el tema de la igualdad con la diversidad, como les decía ahorita, Colombia es uno de los países más diversos de América Latina, donde nos hemos caracterizado por tener una riqueza cultural, una riqueza lingüística, étnica. Sin embargo, el país, a pesar de tener más de 100 pueblos indígenas y de tener importantes comunidades afrodescendientes, palenqueras y rum, vemos que esta población no ha sido visibilizada o ha sido tratada desde perspectivas excluyentes, porque muchas de estas veces, y como decía la compañera, cuando uno ve, por ejemplo, el tema de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, las ponen a repetir y repetir la historia, lo que hacen es en últimas revictimizarlas. Entonces no existe un reconocimiento institucional de la diversidad y aún existen obstáculos para hablar de una verdadera inclusión efectiva. En este sentido, es importante que el país siga trabajando en combatir estos sesgos culturales, dimensionales y que acabe con todos estos estereotipos que han venido presentándose. En cuanto a la conciliación, pues yo soy conciliadora en derecho como un mecanismo alternativo de solución de conflictos. En Colombia tenemos un énfasis muy marcado en la conciliación en asuntos civiles y la conciliación como requisito de procedibilidad. Tenemos la ley, esto viene desarrollado desde nuestra Constitución Nacional del 91. Esto también ha sido desarrollado a través de leyes importantes como la Ley 640 del 2001, que desarrolla la conciliación en los diversos ámbitos y que establece como requisito y mecanismo de procedibilidad para ir ante los tribunales, en especial el contencioso administrativo, y agotar todo lo que implica el mecanismo de procedibilidad. Estos sustentos, y me voy a tomar de pronto un poquito más de tiempo como para hacer una… Tenés 2 minutos más, porque no había empezado a funcionar, yo estoy tomando tiempo acá. Este papel importante que tiene la conciliación y que integra el tema de la exclusión y de todas las brechas estructurales que ha atravesado Colombia, básicamente lo que ayudan es a concebir la conciliación hoy en día como un mecanismo de construcción de paz y de reconciliación social. Y vemos cómo los jueces de paz y los conciliadores en materia de paz han sido muy impulsados a partir de la firma del Acuerdo de Paz, la resolución pacífica de las diferencias, la cultura de la legalidad, sin dejar de concluir que efectivamente tenemos en Colombia un énfasis mucho más en el ámbito civil y en el ámbito de materia de procedibilidad y para todo esto que implica también antes de llegar a un tribunal de arbitramiento. No podemos hablar que ninguna política de igualdad o diversidad será plenamente efectiva si no existe en una sociedad una transformación cultural profunda. Muchas de esas transformaciones y esas desigualdades están asociadas a estos patrones históricos de discriminación y exclusión. Por lo tanto, yo les he traído aquí como conclusión que para nosotros como colegio de abogados y como gremio, ya que no tenemos colegiación y que día a día trabajamos por a reducir estas brechas, creemos que la educación, la capacitación en estos escenarios, poder mostrar, poder traer un poco de estas cifras históricas del país, poder hablar sobre esto, implica y nos ayuda precisamente a generar conciencia frente a las autoridades y a precisamente tratar de que los funcionarios judiciales cumplan con todas estas normas que han sido expedidas. Tenemos ya como una norma clara también hablando de la participación de las mujeres en política, que anteriormente pues no estaba en una igualdad, y en los cargos directivos pues también tenemos la ley paritaria de cuotas que establece que el 30% de los cargos directivos en el sector público debe ser ocupado por mujeres. Para concluir entonces, es importante destacar que la igualdad, la diversidad y la conciliación
no son temas secundarios ni exclusivamente institucionales. Se trata de cuestiones profundamente vinculadas con la democracia, con la justicia social y con el bienestar colectivo, que si bien como país hemos avanzado en un reconocimiento normativo y en la visibilización de los derechos, en especial de las mujeres, las cifras nos demuestran que aún persisten estas desigualdades que afectan especialmente a ciertas comunidades y que conllevan a entrar en estas prácticas de discriminación. Entonces, el desafío actual sigue siendo transformar los avances jurídicos en cambios reales y sostenibles, en no decir que porque hay una igualdad de género, que estamos hablando, que en todos los eventos hablamos de estos temas, sino que efectivamente se consoliden unas políticas públicas claras, exista un compromiso institucional de las autoridades y en especial una transformación cultural que vaya orientada a reconocer los derechos y en especial a la dignidad humana, derecho fundamental de la Constitución, porque construir una sociedad igualitaria no implica eliminar las diferencias, sino garantizar que esas diferencias no se conviertan en desigualdades. Solo así podremos hablar de que tenemos un país mucho más justo, más democrático y más humano, que conlleva una sociedad mucho más incluyente. Muchas gracias. Excelente. Doy fe que, como no había arrancado el cronómetro en el visor, lo puse acá en el celular y 30 segundos antes también. El mío no sé si anda tampoco, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, y para terminar el panel y después vamos a abrir la ronda de debate, de preguntas. El último ponente es Juan Ramón Montero Esteves, que es socio director de Montero Esteves Labrador y Asociados, presidente de la Sociedad Española de Arbitraje, del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid y de la sección y de la Asociación del Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Delegado en el Centro Iberoamericano de Arbitraje, secretario general del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico Español, secretario general del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo. Árbitro y mediador de UIVA, árbitro de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, árbitro en el Centro de Arbitraje y Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y árbitro en la Corte de Arbitraje de las Cámaras de Comercio e Industria de Madrid. Profesor en distintos cursos y máster de arbitraje y mediación de la Universidad Rey Juan Carlos y CEUP São Paulo, entre otras. Doctor Juan Ramón Montero, sus 10 minutos. Muchas gracias, Hernán. Vamos a ver, yo primero, que no me empiece a correr esto, hasta está, que no... ahí está. No lo puedo Ya, evitar. mira. Pues te tengo funcionó, que ¿ves? hacerlo obligadamente. Ya. Tengo que... No, ya sé que no me lo van a arreglar, pero lo voy a desperdiciar de mi tiempo. Yo obligadamente tengo en los 50 años de UIVA que felicitar a UIVA. UIVA es un centro excepcional. Yo tengo la fortuna de llevar desde el año 83, que acababa de salir a coger la toga. He estado en los temas de arbitraje. Aquí hay una gente que no puedo enumerar a todo el mundo y se avergonzar. Por supuesto, nuestro presidente y nuestro futuro presidente, Bousato Miguel Cid, que se ha ido antes de escucharnos. Ahora me preocupa a mí que sea por el segundo motivo que has dicho tú. Y bueno, a todos los que constituyen la UIVA. Es un centro magnífico de algo que está desapareciendo. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar de los derechos individuales, del derecho y de la justicia. Porque a mí, cuando me han planteado el tema, me lo he cogido. Por cierto, yo seguiré siendo amigo de todos vosotros. Sé que me vais a querer echar del grupo, pero como esto UIVA es como lo demás, que admita gente que no piensan como ellos, vamos a entrar en ello. Yo me he quedado, en el momento he visto el título, Igualdad, Diversidad y Conciliación. Digo, adiós, un neón, un cartel de un luminoso. ¿De qué vamos a hablar? Igualdad, las mujeres, claro. Evidentemente. Diversidad, distintas razas, concepciones, orientaciones sexuales. Conciliación. Prácticamente casi seguro que los primeros que la han soltado, que se han ido de aquí, les ha saltado lo de que, oye, que el mismo derecho tiene tu mujer a irse a tomar una cerveza a última hora y tú quedarte con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me preocupa seriamente, porque nos estamos olvidando de la justicia y del Estado de Derecho. Y yo te lo avisé, con lo cual el que avise no es traidor, y voy a hacer un pequeño repaso sobre lo que es lo que entendemos por un Estado de Derecho, porque estamos en un congreso de abogados. ¿Y los abogados qué hacemos? Defender el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Vamos a verlo. Porque defendemos el Estado de Derecho de Occidente. En la otra charla hablaban de la migración, pero todo el mundo está pensando que vengan a Europa, que vayan a América, que vayan a Sudamérica. Nadie está pensando que vaya a otros países que no voy a nombrar. Aquí hay un problema serio. Es un problema serio, que viene, pero hay una ventaja, que vienen porque hay democracia, hay libertad y hay un Estado de Derecho.
Eso realmente es lo que a mí me preocupa, que con todos estos carteles nos estemos olvidando de él. Porque el derecho, creo que estamos de acuerdo todos, según el piano, es dar de manera perpetua, una voluntad constante y perpetua, a cada uno lo suyo. Por supuesto, lo suyo en sus circunstancias personales, en cada supuesto individual. Y dentro de esas circunstancias personales y de ese supuesto individual no está el Real Decreto. Por cierto, eso me decía Luis Martí, 83.000 leyes, normas en España, seguras muchas de estas, de esto, el horario, quién va, si se pone, 1000 cosas de estas. Pero oye, estamos olvidando de dar a cada uno lo suyo. Y yo voy a hacer, que es lo que había prometido, si el tiempo me lo permite, un pequeño repaso histórico de dónde debemos de estar los abogados y dónde estamos, y en particular en UIVA. A partir de ese concepto del derecho de dar a cada uno lo suyo, estamos en Occidente. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Pues tenemos unos principios, tenemos unos fundamentos que son el humanismo cristiano. Seas o no seas de la Iglesia, no lo seas, pero tenemos esos conceptos básicos. Conceptos que, bueno, aparte de que vienen nuestro derecho romano, viene el derecho griego, se han ido constituyendo a lo largo de los tiempos, pues han ido formando una forma de entender lo que hemos estudiado muchas veces en la universidad. Yo ahora doy clases en todos los sitios, pero pregunto, ¿seguís estudiando eso de la ley eterna y el derecho natural? ¿Seguís o no? Me contestan que sí, no sé si me engañan, pero parece ser que sigue existiendo ahí. Entonces, todos esos procesos han dado lugar a que nos vayamos olvidando de la realidad. Los derechos son individuales. ¿Cuál es el principio básico del humanismo cristiano? Nadie es más que nadie. Nadie es menos que nadie. Esa es la base de todo. Y todos somos soberanos. La dignidad humana es individual, es de cada uno de nosotros. No se nos puede encorsetar. Y últimamente vivimos encorsetados. Taurinos, se ha ido a decir, por cierto, taurino, el presidente de la Asociación Taurina. Taurinos contra notitarinos. Hombres contra mujeres. Evidentemente, la igualdad ha sonado, por supuesto, solo de un lado, nada más. A partir de ahí pasamos a la ecología, a los que están en contra de que esos procesos... Y se va destruyendo el caso individual. Por supuesto, todos los casos que hay que se centran en los temas de igualdad, de conciliación, que se pone el neón, corresponden a casos individuales, a sufrimiento, a preocupaciones, a tragedias de cada persona. Hay en esta sala pues una persona que es argentina, que por una serie de circunstancias personales que la han llevado a tener que emprender de nuevo su carrera de abogado en otro país distinto. Hay gente que están ahora mismo siendo objetos de maltratos, de enfrentamientos. Hay discusión, hay todo tipo de... que cada caso se debe de analizar y se debe proteger. Ese es el abogado. El abogado defiende cada caso, a veces en un lado y a veces en el otro. Que no nos pongan corsés. Nos ponen unos corsés que a mí son los que me preocupan. Y voy a contar, para ir acabando, porque estos tiempos son feroces, este aparatito anda aquí golpes, pero voy a adelantarlo. Fijaros el trayecto más reciente. Yo parto, estamos hablando de igualdad. Yo lo primero cuando hablo de igualdad digo, ¿qué igualdad me están preocupando? Voy a tratar de salir de la igualdad hombre y mujer. Evidentemente, faltaba más que nos planteemos que haya ningún tipo de diferencia. Solo faltaba eso. Es que estamos entrando en ese juego. Es que no se puede dudar. Pero me he ido y de pronto he pensado, igualdad. Y me he acordado a alguien que estará excomulgado en el lenguaje políticamente correcto. Isabel la Católica. Yo os ofrezco que leáis la vida de Isabel la Católica. Es la mujer más extraordinaria de la historia, desde luego de España, de Iberoamérica y probablemente del mundo. Excepcional su vida. Recuperó, no la voy a contar porque me quedo sin minutos. Leerla. ¿Y qué dijo Isabel la Católica? Cuando se descubrió, encontró, cuidado con el neón, el que queráis, se chocaron, aparecieron las dos orillas de ese mar que siempre tratamos de unir en UIVA y que seguimos uniendo, nos encontramos con que lo que dice 5 años después de haber llegado a la isla de la Española, pero ya lo mandó a través de Cristóbal Colón, que todos somos iguales, que nadie es distinto a nadie. Y lo llevó a la prueba más dura y más difícil. Mandó cartas a sus gobernadores y promulgó las normas de India en las cuales decía que los españoles se casen con las indígenas, que las indígenas se casen con los españoles,
todos somos y todos tenemos la misma dignidad, que a todos se les respeten, sean cuales sean sus creencias. Crearon las gramáticas para traducir toda la existencia de todo, se acercaron todas las diversidades y las prohibió que hubiera ningún tipo de discriminación. Las obligó por ley. Habrá gente que no la cumplió luego en el coloquio, que me vais a contar todo, seguro, uno y tal, todo. Pero eso es lo que está escrito, y escrito en distintos momentos, siempre promulgando, por supuesto, la esclavitud. No está abusando, pero en Portugal seguían con ella. La reina la borró, la obligó. Entonces, una mujer que dio claramente un concepto de la igualdad. Hablaba del ser humano. Indios, de hecho, el primer santo de la historia de la Iglesia en Sudamérica era hijo de un noble español y una indígena peruana. Y ahora vamos a ver el salto. ¿Cuáles son las últimas etapas? Viene una terrible catástrofe, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los hombres de los distintos, y, oiga, los juristas siempre. Hay que hacer una declaración de derechos humanos. Y se hace la declaración de derechos humanos. ¿En quién está centrado? Derechos humanos, no tengo que decir más, además hay un público muy inteligente, no hay que explicar las cosas, en la persona individual. Pagamos un salto, todo va muy rápido al final. Cuidado que estos tiempos se nos echan encima. Y entonces llega la declaración de la tierra. Vaya por Dios. Ya lo que empieza a ser importante no es el ser humano, es la tierra. Hay que centrarse, no sé, es un patriotismo, un naturalismo, pero hoy una importancia a la tierra. Uy, ¿y dónde queda el ser humano? Muy difuminado, muy difuminado. Y ahora llegamos al 2015. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es? La Agenda 2030. ¿Qué dice la Agenda 2030? No, nosotros nos encargamos de vuestro bienestar. Cada uno de vosotros será protegido por nosotros. Diremos lo que es bueno para estabularlos. ¿Qué tenemos que sacar de vosotros? Y nosotros estamos poniendo, descentrando y llevando a los poderes. Al poder político, al poder empresarial y unos poderes globales que todo el mundo intuye, pero desconocemos. Y vamos quedando muy desvalidos. Y mientras nos van enseñando píldoras de discusión, de enfrentamiento, de estos conceptos, de los otros que se van degradando, mientras se va perdiendo el concepto esencial, que es que el abogado tiene que repetir. Defender a las personas, cada uno en su caso y cada uno en su circunstancia, y no llegar a la desigualdad bajo amparos de otras normas, y que cada uno de nosotros aplicamos la ley para cada persona que sufre, padece, tiene un problema individualmente. Y no olvidemos, acabo con el mandamiento de Couture. El abogado es un señor que debe de luchar para defender el Estado de Derecho. Pero si el Estado de Derecho entra en colisión con la justicia, abandone el Estado de Derecho y luche por la justicia. Eso es lo que tenemos que buscar en un mundo mucho más complejo, porque es muy difuso y no se nota ni se escribe, pero lo vimos todos, móvil y demás, para poder recuperar el objetivo que iba perseguido siempre. Gracias, Juan Ramón. Le damos un aplauso. Creo que querías polemizar y lo has conseguido bastante. Antes de darle la palabra, que seguramente va a haber algunas intervenciones que estén pedidas, yo cometí en realidad una omisión que no tiene mayor relevancia porque no me presenté cuando empezamos el panel. Mi nombre es Hernán Colli, fui presidente del Colegio de la Abogacía de La Plata del 2016 al 2021 y le agradezco también a Carlos que me haya invitado a participar de este panel, pero más importante era mencionar quién es la coordinadora, que es Isabel Gonzalo Hernando, es la coordinadora por el Consejo de la Abogacía Española en el panel, y el relator, que es Albertico Guinto Sierra, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, al que le queda la enorme tarea de redactar las conclusiones del panel. Y como para provocar el debate, a mí me generó tres cuestiones. La primera, que por alguna razón, que quizás no valga la pena explicar, el panel se llama Igualdad, Diversidad y Conciliación, y todos pensamos en la desigualdad en razón de sexo, género, orientación sexual. No pensamos en otras desigualdades en un mundo que está lleno de desigualdades. El panel anterior hablaba de los migrantes, tenemos desigualdades por razones económicas, en un mundo profundamente desigual, en un capitalismo que quizás profundiza determinadas variables, pero todos pensamos en esto.
La segunda reflexión es que la igualdad, esa que concibieron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, es un concepto en alguna medida anacrónico, porque en definitiva hoy la igualdad también debe estar plasmada en la ley. Hay que procurar en la igualdad por la ley, o sea, que la igualdad sea un agente, en la igualdad, digamos, la ley, el Estado de Derecho, sean agentes de promoción de esta igualdad, y también en la igualdad en la aplicación de la ley, de la interpretación y la aplicación de la ley, cuestiones que son conceptos mucho más modernos, pero que en definitiva tenemos que seguir trabajando en esa línea. Y la tercera cuestión, que tomo una palabra de Carlos ayer, creo que fuiste vos, Carlos, la verdad, no, cuando hablaste de la utopía, ¿no? que la utopía es esa cosa que va pasando, que uno avanza y se sigue corriendo. Y traspolando eso a lo que hablamos hoy del Estado de Derecho y a lo que estamos analizando acá de la igualdad es el camino, termina siendo el camino, porque tenemos que seguir transitando, la civilización va a seguir transitando durante muchos años por un camino que tiene que seguir propendiendo la igualdad a la que nunca probablemente vayamos a alcanzar por nuestras propias condiciones humanas. Y en ese contexto me parece que, y ahí viene lo importante, que más allá de la interpretación, que cada uno de nosotros individualmente, cuando hicimos el MIT para coordinar las tareas del panel, ninguno pensamos en otras desigualdades, pensamos en esta. Y es importante también porque yo sí lo que percibo que de un tiempo a esta parte hay como cierto camino de negacionismo de las desigualdades en razones de género, o en razones de sexo, o en razones de orientaciones sexuales. Hubo un momento donde todo iba hacia ahí, y hay otro momento donde dice este discurso de, bueno, pero si ya está, ya somos todos iguales, ya llegamos, ¿cuántas decanas hay? 28, y bueno, por ahí. Y si no hay, será porque no las eligen, o porque no se quieren candidatear, o porque quieren hacer otra cuestión. Y me parece que es un camino que hay que seguir transitando, y este Congreso debe servir, y creo que lo ha servido, para que el tema se mantenga vigente, se mantenga en nuestra agenda y que sepamos que tenemos que seguir por este camino. Esto como una pequeña conclusión de lo que vimos, en lo que estuvieron hablando ustedes, y no sé si hay alguna pregunta del público aquí. Gracias. Pablo Pérez Villablanca, vengo de Chile, del otro lado del mundo. También, bueno, aprovechando que ahí estamos tocando temas polémicos, a mí también hay un tema que me gustaría que quizás alguno me contestara, que tiene que ver con que, claro, nuestros valores de libertad e igualdad son valores de la cultura occidental. ¿Qué pasa cuando tenemos grupos de inmigraciones de pueblos musulmanes y islamitas radicales, que se rigen por la ley sharia, donde la mujer tiene un rol de desigualdad jurídica? Entonces mi pregunta es, en Europa, ¿qué pasa? ¿Estos grupos deben acomodarse a estos conceptos de igualdad occidentales o debemos respetar su cultura? Esa es la pregunta. No sé quién quiere contestar. Yo, a ver, no tengo, la contestación es mía y lo que yo opino. Yo sinceramente creo que toda religión va evolucionando y ha evolucionado, o muchas religiones han evolucionado. Entonces, la religión evolucionará y también hay grupos dentro de la propia religión que no tienen los mismos valores o los mismos principios, y entre ellos te dicen que hay unos que siguen al pie de la letra el Corán y que dice esto, otros interpretan de otra manera, con lo cual la propia religión, esa religión va avanzando. Mi postura es que no se puede permitir nada que vaya en contra de los derechos fundamentales. Y si hay algo que va en contra de los derechos fundamentales, no se puede permitir, pero ni en Europa ni en Iberoamérica. Se llame religión musulmana o se llame como se llame. Nada que vaya en contra de los derechos fundamentales tiene permiso para existir. Esa es mi opinión. ¿Alguien más quiera? Sí, yo te puedo añadir sobre este tema que coincido. Yo creo que es un choque, hay dos choques. El de cultura, el de religión. Vamos a ver, al final es que tú entres a un sitio o vayas a un sitio donde aceptes lo que tú estás buscando. Por eso hablaba antes que normalmente la emigración es hacia Occidente. Tengo un caso curiosísimo de un arquitecto español que ha entrado en la religión musulmana, claro, se lleva chilaba, me parece muy bien. Pero cuidado, cuando vas, que es muy cercano a lo que estabas poniendo ya, cuando vas a hacer daño a otros, nos olvidamos siempre de que el contrato social implica el que yo soy soberano de mi vida. Es que nos estamos olvidando de eso, que estamos cargándonos la independencia y la libertad. Y nace
cuando choca con los derechos de otros. Si un señor viene aquí o yo voy allí, los derechos que allí tienen, que han establecido, como tú referías, en esa cultura, en esas normas, yo tengo que respetarlos. Y si él viene aquí, igual. Yo creo que eso al final es aplicar, esa es la igualdad, a todos mismos las mismas normas, vengas de fuera o no vengas. Lo que pasa es que ahí me parece que, por lo menos lo que uno conoce, estos procesos migratorios últimamente no son tan a la imagen de los procesos migratorios que nosotros recibimos en América cuando los españoles, los italianos o de otras culturas migraban, venían a integrarse a una cultura y a una multiculturalidad. Entonces, lo que uno ve, quizás por lo que lee, por las noticias, quizás esto puede estar un poco sesgado, es que yo comparto esta idea de que los derechos fundamentales deberían ser el norte, pero sabemos que hay países que le dan cierto relativismo a esos derechos humanos, que entienden que no son aplicables a todas las culturas y a todas las circunstancias, yendo en contraposición con su propia definición. Entonces, me parece que la situación es compleja porque precisamente estas son las situaciones que se emergen en estas sociedades y pasa también en las sociedades de Iberoamérica, donde existen otro tipo de procesos migratorios, pero que también, digamos, se plantean estos problemas de integración, que parecía hasta una contradicción, porque es la integración aceptando las diversidades, ¿no? O sea, tratando las diversidades, no ya las que hace referencia el título del panel, sino las diversidades de formación, de cultura, de lo que fuera. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un aporte. Carlos. Sí, por favor. Qué interesante tu pregunta, porque ciertamente para nosotros un caso como ese es discriminación estructural, pero para nosotros puede ser un hecho sancionable, pero si importamos a esa persona a este país, puede ser sancionable para nosotros, pero para ellos no es sancionable. Para ellos no es malo, para castigar a la mujer está bien. Dentro de su pensamiento, dentro de su forma de ver el mundo, para ellos está bien. ¿Cómo empatar esas dos cosas? ¿Vamos a meter al señor a la cárcel? Aquí sí. Aquí sí, exactamente. Y allí también Porque debería es meter. discriminación para nosotros sería discriminación estructural. Claro. Y para ellos estaríamos cometiendo una injusticia. Claro. Lo que pasa es que también es seguir trabajando en la igualdad por la ley, ¿no? Porque en definitiva Claro. tolerar ese tipo de situaciones, yo creo que aquí deberían ir a la cárcel, en nuestros países también y probablemente en los de ellos también deberían ir a la cárcel. O sea, porque esto es la esencia de los derechos humanos, ¿no? Claro, Carlos. efectivamente. Bueno, primero un placer escucharlos y sobre todo la diversidad en el pensamiento dentro de la misma igualdad. Porque lo que planteaba Hernán es que la lengua va donde el diente duele. ¿Por qué hablaron todos sobre esto? O la mayoría. Porque evidentemente es un tema central. Ahora, yo les voy a contar cómo nació el tema, que creo que es importante revelar el backstage. Cuando estábamos elaborando el programa, en esta ponencia estaba arbitraje. Y entonces imaginamos que no íbamos a revelar una consigna. Igualdad, diversidad y conciliación. Y dijimos, bueno, vamos a traerlo a Juan Ramón, que es el experto del arbitraje. Pero cayó en la trampa, porque no habló de arbitraje. Y entonces habló de algo mucho más abierto, mucho más profundo. Y este planteo que él hace, a mí me motiva a preguntarme si exclusivamente es un tema hoy de derechos individuales o eventualmente de situaciones colectivas, de grupos, de situaciones indivisibles que de manera inescindible pueden tener una causa única de daño y que por lo tanto tiene un grupo de afectación y que repercute en vías como la que planteaba Miguel, la practicidad de la temática. Imaginamos, por ejemplo, niños, cuánta problemática sobre la igualdad en el trato de niños, sobre los juveniles, los derechos juveniles, por supuesto los derechos de las mujeres, la trata de personas, que hoy está de una manera velada, pero de una manera grosera en muchas circunstancias que someten la condición humana
y la dignidad de las personas. Pensamos también en que además de la diversidad de género, más que de hombres y mujeres, porque la experiencia la hemos vivido. Yo recordaba, mientras ustedes estaban hablando, cuando presidí la Federación de Colegios de Abogados, propuse en el 2003 crear la Comisión de Derecho de Género. Y muchas mujeres me dijeron, no, nosotros reivindicamos el derecho de las mujeres, que el género reivindique lo suyo. Y a mí me sorprendió cuando todavía en Argentina no se discutía la igualdad ni del matrimonio ni de parejas del mismo sexo, que hubiera esta actitud tan firme sobre el derecho de la mujer, no abriendo al género. Entonces, estas evoluciones fueron llevando a algunos casos prácticos que quiero aportar como debate. ¿Puede ser que la legislación sesgadamente impida que un extranjero o una apátrida pueda desempeñar una tarea dentro de un Estado nacional? Legislaciones que digan, para que usted pueda ser un funcionario, tiene que ser nativo o por opción del país de origen. Y esto se tiene que someter a los casos prácticos que planteaba él desde el punto de vista judicial. Y se va removiendo la limitante de que las leyes en muchos casos digan, no, usted tiene que ser nativo por opción, por una cuestión de secreto de Estado, de preservación de la nacionalidad, etc. La supranacionalidad de los derechos humanos ha removido esta barrera y hoy nadie está obligado a renunciar a su nacionalidad ni a su identidad. Por lo tanto, yo la pregunta que me hago es si en este panel también caben estos derechos que son no individuales, capaz que no son derechos subjetivos, son inescindibles, derechos colectivos, derechos de grupos, en donde, concluyo, ¿cómo me trata a mí la inteligencia artificial si no me puedo incluir en ella? Me incluye, me excluye, y sobre todo, que ese es el panel de lenguaje, el lenguaje tiene que ser lo suficientemente inclusivo para que yo pueda entender a la inteligencia artificial. Si no, lo que escuchamos hoy, más de uno que no habla inglés o que no tiene la tecnicidad queda fuera. Esto es una desigualdad. Y por último, se insinuó que José Luis Piñar plantea el derecho a no ser un conectado. ¿Tengo derecho a no estar en la conectividad digital? Y si hoy me dicen, no señor, usted es un anciano mayor y por lo tanto esto o nada, ¿no genera también un debate de desigualdad? Esta es la pregunta que les quiero formular, más allá de que la lengua fue al diente que duele. No, yo tengo inconveniente a contestarte, porque es que estás poniendo mi diente, es otro, es el que tú estás diciendo. Es decir, yo al poner la lengua he venido a lo que es común. Pero es que lo que me preocupa, lo que trato de mandar, que además es un criterio, también decían que nosotros los abogados tenemos que ser críticos, pues absolutamente equivocado. Pero no están desapareciendo los derechos individuales. Y esto es uno de los modos. Eso y muchos otros, por supuesto. Se nos mete más en los temas de la inteligencia artificial, lo que viene, porque al final, ¿qué es lo que está pasando? Que oiga usted, ¿puedo conectarme a esta red? Sí. ¿Usted? Usted no. ¿Por qué no? Oiga usted, ¿hago un fundamento para los dos o no lo hay? Aplíqueme. Este es el caso singular. Si voy a tomarme declaración, juez, y usted tiene obligación de declarar, y este señor no, o a este abogado no le ha gustado y le ha dicho, pues si no declara va a bajar abajo, y al otro no, estás infringiendo un derecho individual. Estás infringiendo, eso es la igualdad. Tienes que tener conceptos mucho más amplios, que es la igualdad en cada uno de esos casos. El que hablas tú de la inteligencia artificial, claro, evidentemente usted me puede, pero ¿qué estamos trabajando en eso? Usted me manda una notificación de un ayuntamiento por una página a la que tengo obligación de estar conectado. Y se supone que la abra o no la abra va a empezar a contar el plazo. Y yo soy doña Encarna, que vivo en Malpartida de Plasencia y tengo 83 años y mis hijos han ido a Madrid y me han dejado sola. Yo tengo esa obligación, a cada uno sus circunstancias. El derecho al final es eso, buscar cada caso y cada circunstancia. Usted no me puede obligar a que a esta señora le sancionen o transcurran plazos o pierdan. Entonces, esa es la dificultad
que no nos aislemos en todo esta, que es una sociedad complicadísima que está viniendo, y que estemos todos pendientes del 1, del 2 o del... Y no me conteste nadie, porque esa es la falta de igualdad. Cuando tú coges y marcas el 1, el 2 o el 3 y no se entera que tú lo que quieres es que te pinten el coche, ¿no? ¿Qué vidrio quieres cambiar? Es café para todos. Y el café para todos es lo contrario de la igualdad, porque cada uno debe tomar el café que le venga bien, que le siente bien, no le venga bien. Yo coincido con ese concepto tan complejo que está refiriendo. ¿Alguna...? Pongo un ejemplo, porque en la mayoría de las situaciones usted tiene la posibilidad de escoger. Si usted no maneja la inteligencia artificial, puede capacitarse. Bueno, es mi caso, yo estoy empezando a introducirme en eso y me encanta. Pero les cuento un caso de un colega árbitro, ya que usted mencionó el arbitraje, de mucho renombre en Costa Rica, y él se rehúsa a usar teléfono celular. Tiene más de 60 años y comunicarse con él es imposible, solo por correo electrónico. El correo electrónico sí lo utiliza, pero él decidió de motu propio no usar teléfono celular. Entonces también puede ser una opción que usted tome en su vida. No quiero usar inteligencia artificial, no quiero usar teléfono celular, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna otra? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. De Argentina. Pregunta, ¿cómo creen que se equilibra el principio de igualdad formal con las medidas de acción positiva que se puedan tomar para que estas medidas no generen a la vez una discriminación inversa? Esta pregunta quiere- tiene trampa. No, no hemos oído. Sí. Tiene, Tiene claro, trampa. porque en realidad, a ver, Por eso la hago. creo que no son incompatibles los diferentes estándares de la igualdad, porque yo sí discrepo con Juan Ramón, a mí me parece, y estoy más cerca de lo que dijo Andreucci, que no es un problema solo de derechos individuales. Y me parece que nosotros como juristas, como abogados que contribuimos al Estado de Derecho y que contribuimos desde la presentación que hacemos en un expediente hasta cuando participamos como asesores legislativos o como funcionarios dentro de un ámbito estatal, tenemos que analizar la integralidad del problema y claramente cuando cuando las discriminaciones son tan profundas, es muy difícil pensar que se solucionan con resoluciones individuales. Y tiene que haber políticas públicas que tiendan a resolver esto. Más allá que, insisto, toda esta cuestión se ha devaluado en algún punto porque se ha banalizado la discusión. En muchos casos, esto que planteaba Carlos de la Comisión de Mujeres de FACA, FACA no tenía comisión de género, quería tener una comisión de mujeres. Y es una discusión que quizás yo, que soy una persona que me incorporé tardíamente a estos debates, cuando nosotros en el Colegio de La Plata, en 2014, yo era vicepresidente, creamos la comisión era de género y diversidades. Y en ese momento parecía que estaba bien, y hoy muchas mujeres te dicen que, por ejemplo, la discriminación es por sexo y no es por género, y que el género es un constructo patriarcal para tratar de profundizar esas diferencias y que en definitiva las mujeres no se las puede tratar como una minoría porque en definitiva son más de la mitad de la población y las políticas son tendientes a tratarlas como minoría. Por eso yo, adrede, no sé si esto lo advirtieron, siempre hablé de sexo, digamos, diferenciación por sexo, género, orientación sexual, porque claramente son tres estándares que no pueden convivir ni uno subsume al otro. Entonces yo no estoy de acuerdo con esto que sea una cuestión individual. Con relación a la pregunta, no sé si la quieren contestar, porque vos decías que tiene una trampa, yo también percibo que no son incompatibles los estándares de igualdad, de la igualdad individual con la igualdad por la ley, porque en definitiva los abogados y las abogadas siempre estamos en las tensiones normativas y tenemos que privilegiar la aplicación, en el caso concreto, ahí sí lo comparto, de una norma sobre otra y aquella que por ahí propende a la igualdad, digamos, como medida de acción positiva, habrá que analizar en ese caso puntual si puede ser contraria a la otra, a la igualdad del siglo XIX, la igualdad ante la ley, pero será una cuestión puntual ante un caso, no creo que la tensión sea permanente, ¿no? Yo, perdóname, yo por alusiones y por malas explicaciones por mi parte, en ningún momento he dicho que los derechos individuales
no se comprendan en un sistema jurídico. Al contrario, estoy diciendo que tiene que haber unas normas y unas leyes, que va muy unido al tema migratorio. Hay unas normas generales, se crean unas normas del contrato social para cuando hay colisiones, no se provocan cuando hay colisiones, y luego, además de esa situación, que es la que tú estás esperando, te vas a encontrar con que cada supuesto es la aplicación de una ley que no debe de estar sesgada, que no debe estar orientada, que no se debe suplir por encima de los fundamentos, que son los derechos humanos. Por ejemplo, es que hoy tengo un mal día, porque me estoy buscando que todos me persigáis a la salida, pero bueno, hay que echarle valor a esta propuesta. Tú pones una ley en la cual entras en un sitio y seas A, vas a ser detenido, porque B dice que has hecho A. Ya sé que estoy tocando un tema muy polémico. Eres A y dices que B y no vas a entrar. Igual puedo declararme que yo me siento A. Entonces empieza a complicarse los temas. Mire usted, haga normas que sean aplicables a derechos individuales, que tengan que hacer, y además que no persigan una doctrina de formación. Porque el problema es que estamos con los reales decretos, en vez de aplicar las leyes que vienen a la segunda parte, viene una autorización política o de intereses políticos de lo mismo. Es una aplicación de la ley muy sesgada. Entonces, resulta que esa ley que has hecho se puede aplicar contra unos y contra otros no. Entonces, yo al revés, yo creo que la ley tiene que volver a recoger los principios de los derechos humanos, los principios esenciales de la convivencia y, por supuesto, machacar a todo aquel que utilice una actuación fuera de la ley para hacer daño a los demás, que es lo que tratamos, nosotros defendemos. Pero eso, por ejemplo, vos te referís, porque esto es, ojo, es una polémica que se dio mucho en Argentina, la ley de violencia, que era de violencia familiar, que después se adaptó como violencia contra las mujeres en la provincia de Buenos Aires, es de la década del 90 y durante muchísimos años no la aplicó nadie, ¿no? O sea, esa ley preveía, por ejemplo, la posibilidad de tomar medidas protectorias, medidas cautelares de protección de personas en forma inmediata, en forma inaudita aparte. Entonces, hubo un determinado momento donde era casi imposible que los tribunales de familia o los juzgados de familia sacaran una medida. En un momento cambió el chip y se empezó a utilizar la forma, yo este discurso lo he escuchado, respecto de que una persona denunciada como victimaria en una situación de violencia en el ámbito intrafamiliar era en 24 horas excluido de su hogar, se le fijaban prestaciones alimentarias y que el derecho de defensa de esa persona quedaba diluido en un contexto de un proceso que quizás se eternizaba por caminos que no eran estrictamente jurídicos. Pero a mí me parece que el problema no está en el dispositivo protectorio, sino en todo caso está en la falta de aplicación de los otros dispositivos de continuidad de esos procesos. Porque si no, combatimos el sistema protectorio sobre la base de que hubo un caso de alguien que fue falsamente denunciado y en el medio el 90% o el 95%, según estadísticas que son reales los casos, no tomo ninguna medida porque le aplico a ese contexto un beneficio de la duda que quizás podría ser de aplicación en otras ramas del derecho, pero no en esta. No sé si a esto te estabas refiriendo. Es que es más complicado. Perdóname, pero voy a contar, antes de que Isabel, que tiene más derecho que yo a preguntar, yo estoy aquí sentado, te voy a contestar con a ver si consigo explicar el concepto, porque me explico muy mal, con Oriana Fallaci. Oriana Fallaci es una mujer extraordinaria, una periodista italiana, escritora y feminista de pro, y hace mucho tiempo. Y dijo una frase, evidentemente, por favor, pillar el fondo, el sentido del humor, en todo. Dije, yo me fui a vivir a Estados Unidos. Al principio no estaban bien vistas las relaciones sexuales. Luego empezaron a pensar, bueno, que había que tolerarlas. Luego vino un momento en que dijeron, bueno, que eran recomendables. Dice, yo me he vuelto antes de que las hagan obligatorias. Creo que es un magnífico ejemplo de lo que se trata, de cuando todo se abre. ¿No? Mire usted, cada caso hay que defenderlo. Usted puede hacer lo que quiera. Ahora, cuidado, no me haga obligatorio algo como es discriminar. Además, es que me molesta mucho ir al hombre y a la mujer. Yo encima, además, oye, mi madre es una mujer excepcional. Era 4 carreras. Una mujer que murió con 95 años, que tendría 100. ¿Cuántas hay? No he encontrado ninguna. Si alguien en la sala lo sabe, que me lo digan. Trabajó de periodista, montó una escuela de psiquiatría con argentinos, con Hernán Kesselman, un gran psiquiatra americano. Era una mujer que vivió intensísimamente y yo recibí una educación de dar a cada uno lo suyo. Pues la ley tiene que hacer eso, buscar, analizar cada caso y aplicarlo con justicia. Es algo muy sencillo, es lo de, oye, ¿por qué se le has dado chocolatina y a mí no? Si hay un motivo, bien, y si no, pues ¿por qué lo castigas? Y no le has dado chocolatina.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Interesantísimo este panel. No tengo ninguna duda desde el primer día que les conocí a los 5 en la reunión preparatoria de que iba a tener este tenor y este debate tan rico. Tengo una pregunta para Carmen y quiero hacerles una reflexión. Yo no sé si han leído a Chimamanda Ngozi, una escritora nigeriana que está afincada en Estados Unidos, magnífica, cuya monografía Todos deberíamos ser feministas se lee en las escuelas suecas como libro obligatorio en la enseñanza secundaria obligatoria. Lo digo porque quería hacer una reflexión sobre las mujeres de FACA que ha dicho Carlos Andreucci, y yo voy con ellas. Las mujeres tenemos un problema y el problema es que cuando se habla de igualdad se nos está colando otros temas que son, por supuesto, importantísimos, pero que son ajenos al debate de la igualdad. La igualdad en este punto y en esta ponencia, y creo que en el mundo en el que los juristas occidentales y del mundo moderno nos movemos, es la igualdad entre hombres y mujeres. Las otras igualdades se tocan en otros paneles, en el panel de extranjería, en el panel de otros temas. Por supuesto, también podríamos requerir la igualdad para muchísimas otras cosas, porque por eso es un tema transversal. Pero cuando hablamos de igualdad y somos juristas, hablamos de igualdad entre hombres y mujeres y, por tanto, en la desigualdad entre hombres y mujeres. Y yo digo esto, voy a citar a Carmen Calvo, presidenta de nuestro Consejo de Estado, que en una ocasión, en unas jornadas precisamente organizadas por la Comisión de Igualdad del Consejo de la Abogacía, nos expresaba con su descontento por aquella lucha que hubo en el feminismo español, por ese movimiento que hubo por meter todo el movimiento trans LGTBI en los temas de igualdad. Ella estaba en la vieja guardia del feminismo con insignes filósofas y feministas españolas a las que yo me siento adscrita, que defendía que esta es una lucha de mujeres, que nosotras no estamos en contra ni de la lucha obrera, ni de la lucha LGTBI, ni de la otra lucha, pero la lucha de la igualdad es una lucha de las mujeres. No la abandonemos porque entonces hemos hecho un pan como unas tortas. Y la pregunta para Carmen es que has citado la Ley de Igualdad de tu país que me ha llamado mucho la atención, que habla de un 30% de mujeres. O sea, la ambición es pequeña, o es que no lo he entendido bien. Sí, es el 30. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Sí, cuando hablamos de esta ley, lo que hablo es en la participación de las mujeres en cargos directivos. La ley en este momento está 70-30. Es decir, anteriormente no había la obligación de las entidades públicas de respetar este porcentaje y normalmente los cargos estaban ocupados por hombres. Con la ley de paridad se habló de un 30% y coincido plenamente contigo en que es demasiado bajito y que efectivamente lo que hace es aumentar esta brecha estructural que ha habido y pues, continuar con estas prácticas patriarcales que efectivamente han perdurado por años, en especial en el sector oficial, en el sector público. La obligación solamente de mantener un 30% en los cargos directivos de mujeres. El 70% puede ser ocupado por hombres. Vale, muchas gracias. En Argentina hubo un proceso parecido. La primera acción positiva en relación a los términos electorales también contemplaba un 30% y después se pasó a la paridad, incluso con algunos regímenes bastante estrictos de escalera, digamos, de que tiene que ser por binomios y que no se puede manejar de otra manera. De hecho, Carlos contaba también en tema en FACA, cuando se votó, que él era presidente, se había votado una reforma estatutaria para que también hubiera paridad en la conformación de la mesa directiva y en aquella oportunidad no se aprobó y recién se aprobó casi 10 años después, que costó un montón introducir el debate, más allá de que después la Junta de Gobierno lo terminó aprobando con una amplísima mayoría, pero hubo una enorme discusión donde fueron muy importantes esta comisión de mujeres. Y yo cuento esto una cuestión, por ahí no. La primera abogada de Argentina fue matriculada del Colegio de Abogados de La Plata, y cuando ella estudió la carrera, en el momento en que fue a pedir la matriculación, no existía todavía colegiación legal, hizo la presentación ante la Suprema Corte, que era quien debía inscribirla, y el procurador dictaminó en contra diciendo que la abogacía era un ejercicio de hombres y que una mujer no podía ejercer como abogada porque la iba a convertir en menos mujer. Hizo un recurso,
y logró que finalmente la pudieran inscribir. Y esto era algo olvidado, nosotros lo encontramos casi de casualidad en los archivos del colegio, incluso su legajo personal. Durante muchísimos años era un tema olvidado y nadie lo sabía, que la primera, así como en Argentina la primera médica fue Cecilia Gerson, la primera abogada había sido de La Plata y egresada a la Universidad Nacional. Y el área de acceso a justicia de nuestro colegio se llama precisamente, lleva el nombre de María Angélica Barreda, que también es importante siempre rendir ese homenaje, porque dio una lucha en solitario y no buscó ninguna incidencia, después fue, digamos, no, evidentemente tampoco nunca hizo bandera de esa situación, sino que fue y luchó para conseguir precisamente ese reconocimiento. Así que bueno, no sé si hay alguna... Se me ocurren muchas más preguntas. No, a mí me gustaría, de las cuestiones que hemos estado hablando, que se han estado comentando, sí que puntualizar algunas cosas que me parecen muy importantes, sobre todo en el foro en el que estamos. En primer lugar, cuando tú comentabas lo de esas hipotéticas denuncias falsas, es un tema que es recurrente en nuestro país y en muchísimos foros cuando hablamos de este tema. Pero yo siempre digo que si estoy hablando con juristas, porque si estoy en otro foro puedo entender que haya esa suspicacia de la denuncia. Todos sabemos lo que es una denuncia falsa. Un sobreseimiento, es decir, un archivo porque no se ha podido probar, una sentencia absolutoria, no es una denuncia falsa, no es que te estás inventando, sino que no has podido probar, no ha quedado acreditado, o hay principios fundamentales y garantías procesales en nuestro país, por la presunción de inocencia, que no te dejan que condenes por ese motivo. Pero no son denuncias falsas, porque creo que es una cuestión que tiene que quedar efectivamente clara en un foro como en el que estamos, porque a lo mejor en otro foro la gente no sabe lo que es un sobreseimiento, no sabe lo que es un archivo y no sabe lo que es una denuncia falsa, pero yo creo que aquí todos sabemos lo que es una denuncia falsa y lo que no es una denuncia falsa. Con lo cual, eso es un primer paso que creo que debe quedarse claro. En España existe una ley, la que tú comentabas, que se va aplicando años. En nuestro Tribunal Supremo tiene jurisprudencia para aburrir, digo para aburrir porque es tanta y tan extensa. Creo que ayer salió una, que el ponente era Vicente Magro, diciendo 28 requisitos que se tienen que dar para temas de violencia de género, por ejemplo. Ha habido jurisprudencia sobre cuándo se tiene en cuenta lo que es la declaración de la víctima, qué tiene que tener o qué requisitos se tienen que dar para que tú la valores y cómo valorarlo. No creo que en ningún momento, y si no, no estaríamos en un Estado de Derecho, las garantías procesales y penales que tiene el presunto agresor hayan sido en ningún momento ultrajadas. Que me niego a pensar eso, porque yo como abogada defiendo a mujeres y a hombres en el mismo, es decir, en un supuesto de violencia de género. Y me gusta pensar que cuando estoy defendiendo a mi cliente, hombre, no tengo ningún problema, porque si soy capaz de demostrar que no ha hecho lo que dicen que ha hecho, no va a tener ningún problema. Y también he tenido casos en los que he tenido mujeres y defendido a mujeres y han dormido una noche en comisaría y han estado detenidas. Es decir, que vamos a intentar poner lo que es el debate, yo creo, en la realidad en la que está, y no tener teorías peregrinas, que no sé muy bien de dónde salen, en la que desvirtúan la realidad, desvirtúan la legislación y desvirtúan el problema. Es decir, yo esta mañana escuchaba al presidente de Castilla-La Mancha del Consejo, que hemos hecho un convenio, y decía, creo que estaba hablando de 60 o 62 mujeres asesinadas, que estábamos casi en el doble que el año pasado. Si existe un problema y ese problema sigue aumentando, lo que quiere decir es que estamos no teniendo las herramientas necesarias para que eso no pase. Y estamos discutiendo las que tenemos, ¿qué pasa? Que las tenemos que tienen que desaparecer porque parece ser que hay medidas que van a hacer que el hombre se sienta discriminado. Es que yo nunca he pensado que esto es una cuestión de lucha entre hombres y mujeres. No, es que hay un problema porque hay mujeres que son asesinadas que hay que intentar que no pase. Y no es porque los hombres sean asesinos, es que hay determinadas personas que sí que lo son. Y en este caso de género hay hombres que matan a mujeres y son más que las mujeres que matan a hombres. Así de sencillo. Y existe ya la violencia doméstica, pero la violencia de género es distinta. ¿Por qué? Porque hay 2 víctimas, hombres, que pueden morir. No es el dato exacto. En un año, 60 mujeres. ¿De verdad que es el mismo supuesto? ¿Entendemos que estamos en el mismo supuesto? Es imposible, ¿no? Y las medidas que se llevan a cabo no creo que pase a la inversa y que vaya a ser el hombre ahora el que esté discriminado por las medidas y acciones que se hacen para que la mujer consiga esa igualdad. Yo esta mañana hablaba con una decana y me decía, 179 años tiene mi colegio, una decana. Y me llega un compañero y me dice, venga, ahora los toca a los hombres. Y dice, perdona,
Tengo 178 años todavía por delante. Hombre, que fíjate qué desequilibrio hay. Va a llegar un momento en que la mujer va a tener ese desequilibrio o ese equilibrio que existía, sí, pero no creo que en ningún momento el hombre pase la situación que ha tenido la mujer en cuanto a esa falta de igualdad. No lo creo, sinceramente, no. Está muy bien. Yo, perdón, digamos, si se malinterpretó, porque hoy es un debate en Argentina el tema de generar algún tipo de regresión en el marco protectorio frente a los casos de violencia. Pues digo, en Argentina el mismo dispositivo que fue pensado exclusivamente para la violencia del ámbito intrafamiliar fue el que finalmente se aplicó también en los supuestos de violencia de género. Y hoy vuelve a la carga algún sector con leyes que tienen que ver con el castigo a la víctima que denuncia o la exigencia que, vuelvo a lo mismo, o sea, en Argentina el proceso no es un proceso penal, no hay, o sea, está disociado el proceso, es más, la competencia es de los juzgados de paz o de los juzgados de familia para entender en los supuestos de violencia. Y a veces pensar en la aplicación de garantías del proceso penal que requieren otros estándares de valoración de los elementos probatorios para modificar la presunción de inocencia, no pueden ser naturalmente extrapolados a una situación donde hay que tomar una medida protectora porque hay una víctima que está denunciando verosímilmente que precisamente eso, que ha sido víctima. Después, como todo, puede haber algún caso donde haya habido una falsa denuncia, puede haber algún caso de alguien que haya exagerado, pero no es la regla. No es la regla. O que hayan utilizado el procedimiento para lograr una celeridad judicial que de otra manera no se logra. Pero no es la regla. Te hago una reflexión que a colación de lo que acabas de decir. Tú, si una víctima mujer denuncia un tema de violencia de género, puedes pensar, ¿dice la verdad o dice la mentira? Si una mujer denuncia un robo, ¿a que no piensas que es verdad o mentira? Nunca vas a pensar. ¿Por qué? Bueno, porque claramente hay sesgos. ¿Sabes lo que costó en la provincia de Buenos Aires que se empezaran a tramitar estas causas? O sea, y eran casos extremadamente graves donde la sometían a una revictimización a la propia víctima para algo tan simple como excluir al victimario y establecer un perímetro de restricción para el victimario, hasta que se investigue la situación. Sí. Pero bueno, costó un camino y yo lo que advierto, y por eso ratifico, digamos, la necesidad de la vigencia del tema, es que hoy vamos hacia una cierta cultura política negacionista, o sea, como que esto ya pasó, somos todos iguales, está todo bien, está todo superado, no quedan cuentas pendientes. Y ratificar esta idea de que la igualdad tiene que ser un camino nunca acabado en este tema y en los otros temas que precisamente nos convocan. Sí. Hola, Encarna Orduna de España. Voy a cambiar de tercio. Voy a hablar de conciliación, que era la tercera palabra. Y os voy a explicar un poco la experiencia aquí en España y lo que hemos hecho, y ahí Marga ha tenido un protagonismo muy importante. Aquí teníamos mucho problema como abogados, hablo de conciliación familiar de la abogacía. Teníamos muchos problemas a la hora de poder suspender un juicio, una vista, un procedimiento, por ejemplo, pues en mujeres en caso de un embarazo o en cualquier abogados o abogadas por enfermedad de un pariente muy cercano, etcétera, etcétera. Yo misma, cuando empecé a ejercer, tuve a mi primera hija y a mí no me suspendieron un juicio. Al día siguiente del parto tuve que ir a un juicio. Entonces, en esa situación estábamos. Y la verdad es que hemos conseguido, fruto del trabajo y de picar piedra en la abogacía española, conseguimos en el año 2023, y Marga era una miembro de ese grupo de trabajo, junto con otras dos mujeres fantásticas, que conseguimos modificar un texto legislativo, la Ley Procesal Civil, y nos ha permitido poder suspender todos estos tipos de juicios, vistas, etcétera, no solo por casos de maternidad y paternidad, padres, madres, sino también por casos de enfermedades propias o de enfermedades de parientes muy próximos. Con lo cual, un poco lo que decíamos esta mañana de las tareas que tenemos como abogacía, ¿no? de trabajar por ir avanzando, ¿no? y defendiendo también. Y en temas de conciliación, pues que sepáis que desde el Consejo General de la Abogacía Española pues estamos trabajando mucho y lanzando campañas para que eso sea posible. Tanto es así que conseguimos no solamente que el mes de agosto
que ya era inhábil, pudimos conseguir que del 24 de diciembre al 7 de enero fuera inhábil, porque tú ibas al juzgado y ahí no encontrabas a nadie, todo el mundo estaba de vacaciones, los funcionarios estaban de vacaciones, pero nosotros teníamos que estar al pie del cañón. Pues conseguimos también eso, con lo cual es un ejemplo que os quería poner de manifiesto. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos medio pasados de horario. Sí, voy a entregar los diplomas. Primero, Perdona, te llama... ¿eh? Ah, y las medallas. Te llama, es que no sé qué te quiere. Que había una... Ah, sí. Perdón. Sí, bueno. Bueno, perdón. Perdón que no te había visto. Estaba queriendo hacer uso de la palabra. Soy Elías Huerta de México. Perdón. Y nada más quería muy rápidamente hacer una reflexión al respecto. Nosotros hace 15 años en México teníamos una situación completamente desigual, de machismo, de misoginia, y teníamos todos los cargos públicos completamente en manos de hombres. Hubo una lucha muy importante de mujeres que han luchado intensamente en México, y hace 10 años logramos una reforma constitucional donde hubo por primera vez la paridad del legislativo. Hoy en día, de 500 diputados federales, 250 son mujeres, y de 128 senadores, la mitad son mujeres, y en los últimos 10 años se elevó de manera dramática la calidad y la intensidad en el trabajo legislativo. Pero no solamente siguió ahí, sino que posteriormente se fue en el Poder Ejecutivo y hoy tenemos paridad en las designaciones de las secretarias de Estado, de los gobernadores que eran más o menos 32 gobernadores y una gobernadora, hoy la mitad son gobernadores, Y en el Poder Judicial, lamentablemente, hoy hemos tenido, el año pasado, una reforma judicial antidemocrática, regresiva, violadora de los derechos humanos de los juzgadores, que estamos en vías de venir denunciando desde colegios de abogados, de los poderes judiciales, pero sin embargo en esto de la paridad se ha ido avanzando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que antes tenía solamente una ministra, hoy tiene más ministras que ministros. Los cargos judiciales de magistrados federales y de jueces, hay un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Y todo esto ya está legislado. De tal manera que ahí hemos dado un gran paso. Insisto, lamentablemente, estamos luchando desde los colegios de abogados. Yo presido la Asociación Nacional de Doctores en Derecho en México y hemos interactuado mucho con Carlos desde hace años. Tenemos un gran reto para tratar de revertir esta reforma judicial, insisto, antidemocrática, pero en materia de paridad hemos avanzado mucho. Muchas gracias por la... Gracias por su intervención, doctor. Bueno, ahora sí le voy a entregar el diploma a Marga Cerro González. Gracias, bueno, muchas gracias. Y tengo una medallita por acá. También. Ahí también, medallita. Genial, gracias. Carmen Consuegra. Gracias. Con medallita. Gracias. Miguel Arias, ya nos sacamos una foto. Para que se me va a abrir acá. Juan Ramón, aplausos. Gracias. Y te doy la medalla. Y el relator Albertico Guinto Sierra. Y Isabel Gonzalo Hernando. También te damos a él. Así por lo menos sacamos una foto todos los... Sí, ahora... Vení así nos sacamos una foto. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bueno, gracias por quedarse hasta el final y bueno.